Dios les bendiga. Para mí es motivo de mucha alegría el poder tener la oportunidad de compartir el estudio de esta noche. Gracias a quienes semana a semana se conectan y pueden ver los estudios que estamos dando. Puede verlos por WhatsApp o puede verlos también por YouTube. Así que allí tenemos los enlaces para que ustedes puedan continuar aprendiendo juntos, aprendiendo la palabra de Dios. Estamos viendo la serie Grandes Temas de la Biblia y el tema del que voy a hablar esta noche es David derrota a Goliat. Voy a leer lo que está en Primera de Samuel, capítulo 17, los versículos del 1 al 9. Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efes-Damín, entre Soco y Azeca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Ela, y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban del otro lado. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos, el filisteo le dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un solo guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Oremos para poner este estudio en las manos de Dios. Padre, gracias te damos. Nos das la oportunidad de seguir aprendiendo lo que tu palabra nos enseña y sabemos que estas enseñanzas nos ayudan para nosotros poderlas poner en práctica. Que tú nos hables, que nosotros podamos seguir creciendo de la manera espiritual, que nosotros podamos con estas enseñanzas seguir siendo instruidos para poder hacer tu voluntad. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya les dije, el tema es David derrota a Goliat y la historia de David y Goliat es una de las más conocidas de toda la Biblia. Yo creo que podemos decir que esta es una historia bastante familiar. Esta historia tiene enseñanzas de gran utilidad para todos nosotros hoy. Así que lo primero de lo que vamos a hablar es acerca de quién era David. Bueno, la Biblia nos dice que David era un joven de hermosa apariencia. La Biblia dice que David era un joven rubio, muy hermoso. También David era músico, David fue poeta y pastor de las ovejas de su padre. El nombre del padre de David era Isaí y David fue el menor de 8 hermanos. David también fue ungido para ser rey de Israel, sin embargo, él no ejerció el reinado sino hasta años después. Años después de haber sido ungido, él tomó la posesión del reino. Ahora hablamos primero de David, que es uno de los personajes de esta batalla, y el otro personaje de esta batalla es Goliat. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de quién era Goliat? Goliat era un gigante. Este gigante medía, dice la Biblia, estaba revisando que en algunas versiones dice que medía casi 3 metros, o en otra decía como 2 metros 70 centímetros, es un aproximado más o menos de 2 metros con 90 centímetros que medía Goliat. Era un hombre muy grande, un gigante. Era un guerrero del ejército de los filisteos y el ejército de los filisteos era uno de los enemigos más fuertes que Israel tenía. Siempre el ejército filisteo estuvo en batalla
con Israel. Así que a este ejército pertenecía Goliat. ¿Por qué se da la batalla entre David y Goliat? Bueno, los soldados de Israel, como ya lo leímos en la porción bíblica, dice que estaban a punto de iniciar una guerra contra los filisteos. Goliat, como sabía que él era más grande que todos, tenía una estatura que sobrepasaba a cualquiera del ejército contrario, él se sentía fuerte y empezó a desafiar a los soldados de Israel. La Biblia nos dice, si usted desea, sería bueno que usted pueda después revisar todo lo que relata Primera de Samuel capítulo 17. Ahí nos dice que Goliat durante 40 días gritaba diciendo que envíen un soldado de Israel para que pelee contra él. Y él les decía que cualquiera de los dos, si vencía el del ejército israelí, entonces los filisteos iban a ser siervos o esclavos de Israel, o viceversa, si él le ganaba, porque estaba seguro que iba a ganar a cualquiera de los que pasara de parte del ejército de Israel, entonces el pueblo de Israel iba a ser su esclavo. Entonces él estuvo durante 40 días gritando, envíen un soldado de Israel para que pelee conmigo. Y toca decir que David no era parte del ejército de Israel. David llegó al lugar, así nos cuenta la Biblia, llegó al lugar de batalla porque fue enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos. Él fue por ese mandado de parte de su padre para ver cómo se encontraban sus hermanos mayores que estaban en la guerra, y cuando David llegó al campo de batalla, escuchó lo que Goliat decía. Y cuando David escuchó todo lo que este gigante decía, él se indignó. Él se enojó al escuchar cómo este hombre, cómo este gigante, guerrero del ejército filisteo, ofendía al pueblo de Dios. Eso usted lo puede leer, está en los versículos del 22 al 26. Ahí usted puede revisar en su Biblia, o aquí lo tengo, lo voy a leer rápidamente. Dice primero de Samuel capítulo 17, versículo 22. Entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien, que ese fue el envío o la responsabilidad que su padre le encomendó. Anda a ver cómo están tus hermanos. Y él, como era obediente, entonces a eso fue. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio cómo, al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo, mientras unos a otros se decían, ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija en matrimonio y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca, ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Entonces esta fue la razón por la que se da la batalla entre David y Goliat. Ya está claro que David no era parte del ejército israelí, pero al escuchar las ofensas que él estaba lanzando contra el ejército de Dios, entonces él se indignó. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que David pudo derrotar a Goliat? ¿Cuál fue la razón? Si estaban otros soldados más capacitados. Se dice que David era un jovencito, pero ¿por qué él lo pudo derrotar? Tengo aquí algunos puntos, algunas razones por las que David pudo derrotar a Goliat. La primera razón es porque David nunca lo miró como invencible ni lo llamó gigante. Eso está en el versículo 32. No lo voy a leer ahora, sí no lo voy a leer por cuestiones del tiempo, pero usted después lo puede revisar. Él nunca lo vio como un gigante, ni tampoco lo llamó, ni dijo, ¿cómo va a creer que yo voy a pelear? Él es tan grande, yo soy muy pequeño, no voy a poder. Él no miró eso, él no exaltó el problema.
Esa es la primera razón. Así que si usted está pasando algún problema, no exalte a ese gigante, no exalte a ese problema si usted quiere vencer como lo hizo David. David, con la ayuda de Dios, pudo vencer a Goliat. Y nosotros también podemos vencer a cualquier problema grande como lo era para el pueblo de Israel Goliat. Nosotros también lo podemos vencer con la ayuda de Dios. Así que esa fue la razón por la que él pudo derrotar a Goliat. La segunda razón por la que David pudo derrotar a Goliat es porque no hizo caso a lo que le decían, que él no iba a poder contra Goliat. El rey, el hermano, ahí usted también puede revisar el versículo 33, que le dijo que se vaya de ahí, que deje de estar preguntando, que lo que estaba haciendo era como molestando. Y también cuando ya lo llevaron frente al rey Saúl, el rey Saúl le dijo, en otras palabras, que no lo iba a poder vencer porque lo vio tan pequeño. Tal vez si lo hubiese visto más grande o casi de la estatura de Goliat, él hubiese creído, pero él no hizo caso a las palabras de tú no vas a poder contra él. No prestó oído a las voces que lo querían desanimar. Así que eso también tiene una enseñanza para nosotros hoy. Hay voces que se pueden estar levantando para desanimarnos, para decir cómo vas a hacer para resolver ese problema y ahora cómo vas a salir de esta situación de escasez, cómo vas a salir de la enfermedad, cómo vas a salir de tal o cual situación. Pues no preste oído a esas voces. David no lo hizo. Usted manténgase firme en la fe que tuvo David y él pudo vencer a ese gigante llamado Goliat y nosotros también lo podemos hacer. Entonces, David no podía en sus fuerzas vencerlo, pero el poder de Dios sí podía vencer a ese gigante. Y eso es también motivo de esperanza y de ánimo a nosotros. No sabemos o yo no sé todo lo que usted puede estar pasando en este momento, pero déjeme decirle que usted en sus fuerzas solas no puede, pero el poder de Dios es suficiente para vencer y para ayudarnos a sobrepasar cualquier adversidad. La tercera razón por la que David pudo derrotar a Goliat fue porque David tenía presente sus victorias pasadas. Y nosotros también tenemos que recordar que ya hemos obtenido victorias pasadas. Él recordaba cuando el rey Saúl lo quiso desanimar, él le dijo cómo él había podido vencer a el oso, al león, con la ayuda de Dios. Él podía defender las ovejas de su padre. Él recordó las victorias pasadas. Y hay personas que lastimosamente lo único que recuerdan son sus derrotas. Sí, yo sé que hay muchos que hemos experimentado de una o de otra manera derrotas, fracasos, pero ese no es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, sino que traiga memoria las veces que Dios le ha ayudado, las veces que Dios ha hecho un milagro, las veces que Dios le ha fortalecido. Traiga a su memoria las victorias pasadas. El tener en nuestra memoria las victorias, las oraciones que han sido respondidas, la ayuda que hemos recibido, nos va a poder dar ánimo para que podamos vencer al gigante. Eso fue lo que hizo David. La cuarta razón por la que él pudo derrotar a Goliat fue porque David no confiaba en sus fuerzas, sino en la ayuda de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Yo no sé lo que usted está pensando, yo no sé lo que usted está sintiendo, Dios sí lo conoce. Usted puede presentarlo delante de Dios y confiemos en Él y Él es el que nos va a dar las fuerzas. Él es nuestro ayudador. Y por esa razón David pudo derrotar a Goliat. La quinta razón por la que él pudo también derrotar a este gigante fue porque David nunca le prestó atención a la voz del enemigo. A la voz del enemigo, esas voces que nos dicen no puedes, esas voces que nos critican, tal vez esas voces que tal vez tienen incredulidad de que se pueda solucionar el problema. No haga caso a la voz del enemigo que lo quiere desanimar. David no prestó atención a esa voz. Eso usted lo puede revisar en los versículos del 42 al 44 de Primera de Samuel, capítulo 17, y él pudo avanzar y pudo derrotar. Otra razón, la sexta razón por la que David pudo derrotar a Goliat fue porque David actuó en fe. Y nosotros, si queremos derrotar al gigante más grande que sea, tenemos que hacerlo en fe. Tenemos que hacerlo creyendo. Bueno, yo no tengo
el poder, yo no tengo la sabiduría, tal vez yo no tengo el recurso, tal vez ya no tengo ni las fuerzas, pero yo tengo fe que Dios me va a ayudar. La séptima razón por la que David pudo derrotar a Goliat fue porque David estaba dispuesto a darle toda la gloria a Dios. Esa es una razón buenísima por la que nosotros también debemos de avanzar. No vamos a decir después de obtener la victoria que ganamos porque somos inteligentes, porque somos capaces, porque no nos dejamos vencer, no, sino porque tenemos fe y porque yo le voy a dar gloria y honra a Dios de la victoria que Él me vaya a dar, cualquiera sea la circunstancia. Y la octava razón por la que David pudo derrotar a Goliat fue porque David no se quedó esperando a que Dios le resolviera todo. No, él no se quedó estancado, él no se quedó atemorizado como lo hizo el ejército durante 40 días, sino que él accionó su fe. Él se levantó y él se puso en marcha. Yo sé que tengo el poder de Dios, que Dios va conmigo, que no soy yo el que voy a pelear con ese gigante, sino es Dios el que va a pelear conmigo. Él es el que va a ir delante de nosotros y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no quedarnos esperando, sino avanzar y nosotros también esforzarnos. ¿Cuáles son los gigantes? ¿Cuáles son los gigantes a los que usted se está enfrentando hoy? Es la pregunta. Porque este tema tiene enseñanzas, como les dije, prácticas de gran utilidad para nosotros hoy. Entonces, ¿cuáles son los gigantes a los que usted se está enfrentando hoy? En ese día, David tenía frente a un gigante físico, que era el gigante Goliat. Posiblemente uno de los gigantes a los que usted se está enfrentando hoy sea el temor. Si es el temor, usted puede ese temor ponerlo en las manos de Dios y pedirle a Dios que quite todo temor, que quite toda angustia, que quite toda opresión, que tal vez en su temor, en su debilidad usted no puede, pero en el nombre de Jesús, con la ayuda de Dios, usted puede vencer a ese gigante del temor. Tal vez su gigante sea la culpa, se siente culpable por tal o cual situación, tal vez piensa que si yo no hubiese hecho esto, si yo no hubiese decidido aquello, si yo me hubiese quedado, o si yo, muchas situaciones por las que tal vez usted se pueda sentir culpable. Si su gigante es la culpa, también hay solución. O tal vez su gigante hoy es alguna adicción. ¿Es alguna adicción el gigante con el que usted está luchando, el gigante al que usted tal vez no ha podido vencer, al que tal vez se ha enfrentado una y otra vez y ha sido vencido, pero hoy usted puede levantarse en fe y luchar contra ese gigante? O tal vez el gigante para otras personas pueden ser las tentaciones de este mundo. Son las tentaciones, tal vez ahora que estamos viendo todo lo que está pasando, tenemos el deseo de orar, tenemos el deseo de buscar, de ayunar, pero como vienen las tentaciones, la tentación de la película, la tentación de la serie, la tentación de las redes sociales y todas las tentaciones que nos ofrece este mundo, entonces tal vez ese sea un gigante para algunos, o su gigante puede ser el desánimo. Para algunas personas en este momento su gigante sea el desánimo. No tengo ánimo, no tengo fuerza, no me quiero ni siquiera levantar, me siento deprimido. ¿Ese es su gigante? Pues también hay solución. En Dios hay solución para vencer a cualquier gigante. ¿Es el miedo al que dirán? Hay muchas personas que su gigante no son ninguno de los que he mencionado, sino es el miedo a que dirán. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Y qué? No pensemos en esas situaciones. Si su gigante es ese, también usted lo puede vencer. O su gigante para algunos puede ser el carácter. Ay, mi mal carácter. Ay, es que me airo con tanta facilidad. Ay, es que tengo un carácter tan impulsivo que apenas me dicen algo, yo reacciono y suelto mi boca y digo palabras. ¿Es su carácter tal vez el gigante? ¿Es el pensar que usted no puede? Tal vez su gigante, yo no puedo, yo soy incapaz. Todas las otras personas siempre pueden, pero yo me quedo estancado. No sé si uno de estos gigantes que he mencionado sea el gigante con el que usted se está enfrentando hoy, pero ¿qué le puedo decir? No lo siga viendo ni declarando como gigante. No sé si es el temor, si es el miedo, si es el que dirán, cualquiera de esos gigantes, no lo siga declarando como gigante. No son invencibles. Con Dios nosotros podemos vencer cualquiera de esos gigantes que para nosotros solos puedan ser invencibles. Con Dios nosotros los podemos vencer. No siga viendo como un esclavo, porque nosotros no somos esclavos. Si usted ha aceptado a Jesús en su corazón,
entonces ya nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos el sello del Espíritu Santo, que es la garantía y que es la ayuda que necesitamos para vencer cualquier gigante. No siga controlado por problemas, porque los problemas, cualquiera sea, tienen solución. Mientras nosotros tengamos vida, hay un dicho que es, mientras hay vida, hay esperanza, y así es. No sé cuál sea la situación que está usted enfrentando, cuál sea el gigante por el que usted está, con el que usted está luchando, entonces cualquiera sea, con la ayuda de Dios, nosotros podemos darle la solución. Dios está dispuesto a ayudarnos, no estamos solos. No estamos solos, Él está dispuesto a ayudarnos para que derrotemos cualquiera sea el problema que estamos enfrentando. Ahora es bueno saber con qué armas nosotros luchamos para vencer a nuestros gigantes. ¿Cuáles son nuestras armas? La primera arma que nosotros tenemos para vencer, ya sea el temor, la culpa, la adicción, el mal carácter, cualquiera de esas situaciones, la primera arma es el arrepentimiento. Para que nosotros podamos contar con la ayuda de Dios, si usted se siente apartado, si usted se ha alejado, o tal vez usted sí ha estado diciendo que es un cristiano practicante, pero hay alguna cosa que no ha resuelto en su corazón, este es el momento. Las armas es el arrepentimiento, el pedir perdón a Dios, y cuando hemos pecado o cometemos errores, lo primero que necesitamos es arrepentirnos. Entonces, si usted ha tenido falta de fe, si usted ha tenido desánimo, si usted ha tenido, cualquiera sea la situación, podemos hoy arrepentirnos. La segunda arma poderosa que tenemos nosotros, los cristianos, es la oración. Porque con la oración nosotros podemos vencer todo problema. La oración es la manera más práctica de invocar la ayuda divina, porque ahí nosotros no vamos a ir solitos, sino que nosotros vamos a ir a luchar con cualquiera de esos gigantes con la ayuda divina. Así que la oración es la manera práctica para invocar la ayuda de Dios. Y otra de las armas que tenemos son las promesas que encontramos en la Biblia. Qué lindo son las promesas que Dios nos da en su palabra, porque con esas promesas nosotros podemos luchar contra cualquier pensamiento negativo, contra cualquier situación que tal vez nos haga sentir como tú no tienes perdón, tú eres una persona que no va a cambiar, o lo que se pudiera venir a nuestra mente de parte de Satanás o de parte de nosotros mismos para que no avancemos o para que no venzamos a nuestro gigante. Entonces hay muchas promesas. Hay muchas promesas para nosotros los hijos de Dios. Dios ha prometido fortalecernos, Dios ha prometido sanarnos, Dios ha prometido ayudarnos, libertarnos, cambiarnos, renovarnos, etc. Muchas promesas en la Biblia para nosotros y para nuestra descendencia. Y otra de las armas poderosas con las que nosotros contamos es la fe en Dios. De esa manera nosotros vamos a poder vencer a los gigantes. La fe mueve montañas. La Biblia dice, al que cree todo le es posible. Así que si en esta noche David, ¿por qué venció a Goliat? Porque él tenía fe en Dios, y con la fe que tenía en Dios y con los recursos que él tenía, con las armas que él tenía de parte de Dios, él luchó y él ganó. La victoria de David contra Goliat es un claro ejemplo de que con la ayuda de Dios podemos lograr grandes victorias. Así que no siga más declarando derrota, no siga más declarando el temor, no siga más declarando la enfermedad, ni siquiera esté pensando, ¿y será que me voy a morir? ¿Y será que voy a vivir? ¿Y será que si no me muero hay algunas personas que dicen, si no me muero del coronavirus, entonces me voy a morir de hambre? Los hijos de Dios, no, porque nosotros estamos cuidados y guardados por Dios. Dios quiere que todos sus hijos vivamos en libertad, en paz y en armonía con Dios y con nuestra familia. Aprovechemos, todos los que tenemos vida, tenemos la gracia y misericordia de Dios. Aprovechemos cada día que Dios nos da y no estemos desperdiciando ni nuestro tiempo ni nuestras energías pensando en que no vamos a poder, sino que más bien agarrémonos de todas las armas. Tomemos en nuestras manos todas las armas que Dios nos ha dado para que podamos vencer. Vamos a orar en este momento, poniendo en práctica esta palabra, identificando el problema o al gigante que usted tiene. Vamos a hacer una oración en este momento diciendo, bueno, Señor, esto es con lo que yo estoy luchando. Y
Vamos a decirle a Dios que vamos a permitir que se levante en nuestras vidas esa fe, esa seguridad que tenemos en Él. Vamos a orar en el nombre de Jesús diciéndole que no estamos dispuestos a seguir permitiendo que nada ni nadie estorbe en nuestras vidas. Así que este tema tan importante que lo encontramos en la palabra de Dios, que se llama David derrota a Goliat, nos da a nosotros esperanza, porque si David pudo derrotar a ese gigante que parecía invencible, nosotros hoy en el nombre de Jesús. Así fue como David le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y nosotros también podemos decir hoy, en este momento, a cualquiera sea el gigante con el que estamos luchando: yo no vengo a ti más que en el nombre que tiene toda autoridad y todo poder, que es el nombre de Jesús. Oremos. Padre, gracias te doy por este tiempo, por esta enseñanza, que tenemos que hacerlo muy rápido porque el tiempo se nos va, pero lo que yo sí creo es que hemos recibido ese alimento que necesitamos. Queremos presentar delante de ti. Yo sé que allí en los hogares de mis hermanos, en este mismo instante hay personas que están luchando con diferentes gigantes. Padre, que ellos en este momento presenten ese gigante del temor, ese gigante de la angustia, ese gigante de la depresión. Tal vez tienen el gigante de la adicción, que ahora mismo, Señor, pongamos nosotros ese gigante delante de ti y nosotros declaremos que en el nombre de Jesús hoy nos levantamos. En la autoridad que tú nos has dado, hoy nos levantamos. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, recordamos las promesas que tú nos has dado, para con esas promesas nosotros vencer esos gigantes. Invocamos tu ayuda, Señor. Invocamos tu paz sobre nuestras vidas. Invocamos también perdón si hay personas en este momento que necesitan arrepentirse, tomar el arma del arrepentimiento para poder vencer al gigante, Señor. Que ellos la usen en este momento para poder invocar tu ayuda. Gracias te damos porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y que en tu nombre, Señor, no con nuestras fuerzas, sino con tu fuerza y con tu poder, todo gigante lo vamos a vencer. Lo decimos y lo confesamos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque sabemos que nosotros no luchamos solos, sino que tenemos al Dios Todopoderoso que pelea por nosotros. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Sigamos aprendiendo la palabra.